Bienvenidos a otro programa de Dilo al Mundo. Estamos contentos con la compañía de Marina Sachs, que ha venido desde La Peña, desde Samaipata, para acompañarnos en un tema muy importante que nos muestra la realidad de la historia que el pueblo de Israel vivió y la realidad que el pueblo de Dios hoy por hoy está viviendo. Y fundamentalmente también el gran amor de Dios que se ha manifestado en todo tiempo hacia sus hijos. Hola Caleb, ¿cómo estás? Y bienvenido también a los que nos acompañan, ¿no? A los amigos. Bueno, sin más, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con la Biblia y entonces comentamos un poquitito. Dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió Jesús 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos sobre el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bueno, Marina, este texto, y si lo hacemos un rompecabezas con los demás evangelios, nos muestran un Jesús que venía de desarrollar prácticamente todo su ministerio. Lo último que había hecho, había resucitado a Lázaro. A Jesús lo habían rechazado. La oficialidad de los judíos, digamos, los dirigentes de los judíos lo habían rechazado. Ya habían sellado su rechazo. Y muchos, aún de los que lo seguían porque estaban maravillados de las cosas que hacía. Jesús había levantado a los muertos, había sanado enfermos, había dado de comer a la multitud, pero había muchos que no habían llegado a enraizarse como debían hacerlo para poder tener la palabra viva y eficaz en ellos mismos. Y muchos, incluso de los que estaban dándole la bienvenida como rey, después se perdieron. Jesús venía de resucitar a Lázaro y después de esto iba a limpiar el templo. O sea, tenemos todos los estados de Jesús, desde el amor infinito hasta llegar al límite de la violencia para limpiar a su pueblo. Dice que le decían bendito el Rey, lo declararon rey. Jesús es un rey y Jesús era un rey. Esto se debía cumplir para mostrar algo que estaba profetizado. Y sí, como Zacarías 9:9, ¿no? Que si podemos buscarlo, ¿no? Sí. Si me esperan un segundito, Zacarías 9:9. Ahí ya 500 años antes de que se cumpliera, ya la profecía lo había determinado, ¿no? Sí. La entrada triunfal, cómo iba a entrar nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y si me permitís,
qué interesante que Jesús hasta ese momento, él se había negado a que lo reconocieran como tal, pero en este momento no. La gente se asombraba de que ahora Jesús permitiese que lo ensalzaran, ¿no? Y qué interesante que él entró con, como dice acá, sobre un pollino hijo de asna. Era la forma que tenían los reyes de Israel de, podríamos decir, entrar o proclamarse, mejor dicho, ¿no? Como rey de Israel, ¿no? Jesús no vino a ser rey de este mundo, pero Jesús era rey, Jesús es rey. Es rey. Y quería ser rey de sus hijos. Quería haber realmente liberado al pueblo de Israel, a todo el pueblo, a toda la ciudad. Quería salvar a todos. Fíjate vos que una vez más también los animales dan testimonio de que ellos tienen un rey al cual obedecen. Ese pollino no había sido educado para llevar a nadie, no había sido montado nunca. Es claro que los animales, si no tienen una educación para cabalgar con el humano, digamos, no lo hacen, no lo pueden hacer. Hay animales mansos y todos, pero en ese momento se resisten. A Jesús no se le resistió ese animal. Ni siquiera el dueño del pollino. Ni siquiera el dueño del pollino. Sí, que se lo gustaba. Jesús mandó a sus discípulos diciéndole, va a estar en tal y tal lugar, sin haber ido, Exacto. mostrando que realmente era Dios. Y se cumplió tal cual había sido profetizado, que vos leíste en Zacarías 9:9. Agradezco a mi mujer que me encontró ese texto también y que me ayudó en la preparación de este tema. Bien, entonces, bien el pollino llevándolo a Jesús y la gente, era tiempo de Pascua. Exacto. Había muchísima gente de todas las regiones del orbe que había venido a celebrar Pascua. O sea, judíos que estaban dispersos en el mundo y gente que no era judía, pero que había sentido de la religión de los judíos y había simpatizado y también habían sentido de Jesús. Era un vivo comentario. Ahí cuando dice sus discípulos, había muchísimos discípulos que no eran de la mesa chica de los 12, pero que seguían a Jesús. Fue el clímax de Jesús en cuanto a que llegó a todo el mundo. O sea, eso muestra que Jesús con su mensaje y con su ministerio fue algo que llegó a todo Jerusalén. El Señor conocía el tiempo en el cual exacto. Iba a entregar su vida, ¿no? Y como comenta acá la inspiración, el deseo de toda la gente, dice que era el primer día de la semana cuando Jesús entró a la ciudad, cabalgando en el pollino. Y obviamente luego sabemos que el viernes iba a entregar su vida, ¿no? Pero bueno, como vamos a ver ahora, lo que nos vas a comentar, ¿no? Cómo él estaba, esa tristeza, me imagino ese cuadro. Es. Las mujeres que habían llevado a sus hijos y que Jesús los había atendido con tanto amor. Los niños corriendo, lo amaban a Jesús. Exacto. Los viejitos que habían sido curados de distintas enfermedades. Todo el mundo regocijándose en que querían un rey de esa manera, un rey tan simpatizante de la humanidad. Es que eso es lo que estaban esperando en realidad, porque se asombraban de que ahora Jesús permitiese que le hagan todos esos halagos, esa adoración, podríamos decir, porque el pueblo estaba esperando en realidad que él se autoproclamara o que dijera algo. Los sacerdotes, ahora, viendo este movimiento jubiloso, claro, tuvieron miedo porque los sacerdotes no tenían fe en Jesús. Habían sido conmovidos por él, se estaban planteando de matarlo porque decían que culpa de él... Todo el mundo se va tras él. Todo el mundo se va tras él y entonces los romanos van a venir y nos van a destruir a todos. Y entonces fueron los fariseos y le dijeron, Señor, di que no digan, que no hablen, cállalos. ¿Cómo te van a proclamar rey?
Y Jesús les dijo, si estos callaran, las piedras hablarían. O sea, nada en el universo se podía resistir al rey, al verdadero rey del universo. Pero ¿qué pasó? Jesús en realidad estaba cumpliendo algo que necesitaba cumplir. Pero Jesús venía a morir. Jesús no iba a ser rey de este mundo. Jesús quería ser rey de su corazón. Quería ser un rey espiritual. Quería que lo entendieran como el verdadero Cordero que iba a venir a morir por ellos. Pero su visión era totalmente cegada. No entendían realmente. Ahí tuvieron un destello de algo que no podía frenarse. ¿Querés que lea? Donde Jesús dijo en Juan 18:36. Juan 18:36, es bueno que lo recordemos, ¿no? Donde Jesús les había dicho muchas veces, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Por eso vuelvo a repetir, se asombraban de que él ahora permitiera semejante entrada triunfal, ¿no? Estaban contentos, pero no sabían que esa entrada triunfal... Algunos estaban contentos. Lo iba a llevar... Generalmente la gente más humilde era la que estaba contenta, la gente que se entregaba a Jesús y que no tenía miedo de lo demás. En cambio, los que supuestamente más sabían, los que más sabían las profecías y todo, no lo habían aceptado y tenían miedo. Fueron, Señor, calla a esta gente. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una revolución? Van a venir los romanos y nos van a destruir. Exacto. Y Jesús les dijo esto de que eso era irrefrenable, que si ellos callaran hasta las piedras iban a declarar que Jesús es el Rey. Pero ¿qué pasó? Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, estas palabras son realmente para cada uno de nosotros. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y de todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué es esto, el tiempo de tu visitación? Y bueno, el tiempo que se estaba cumpliendo la profecía, ¿no? De que iba a venir el Mesías, es que no lo reconocían como Mesías. No lo reconocían. Entonces, como no Mesías. lo reconocían por el orgullo, por no esa autosuficiencia de que ellos eran los dirigentes del pueblo, en su ceguedad, digamos, de una manera, no veían en Cristo lo que la profecía hablaba del Mesías, ¿no? De que iba a ser un siervo sufriente, primeramente, para después reinar. O sea, lo querían ver como ellos querían que sea. Libertadores de esos romanos que ellos ya no aguantaban más, ¿no? Y que querían libertad sí o sí. Querían que los liberte en sus pecados, no de sus pecados. Ahí está. Bien, vamos a seguir adelante para entender, yo creo que acá está el secreto de todo. Entendiendo esto, vamos a entender todo el tema. Dice Elena G. de White. Elena G. de White es una profeta de Dios, es una gran escritora que relaciona todo lo que la Biblia dice para que nosotros entendamos a Jesús como persona, a Jesús como Dios, que nosotros relacionemos lo que dijo Jesús, pero a la vez que entendamos por qué lo dijo, cuáles eran sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, nos hace entender a Jesús en su intimidad. Dice, en medio del regocijo que provocara su entrada triunfal, mientras el gentío agitaba palmas y alegres hosanas repercutían en los montes y 1000 voces le proclamaban rey, el Redentor del mundo se sintió abrumado por súbita y misteriosa tristeza. Él, el Hijo de Dios, el prometido de Israel,
que había vencido a la muerte arrebatándole sus cautivos, lloraba, no presa de común abatimiento, sino dominado por intensa e irreprimible agonía. Qué gran contradicción, ¿no? Por un lado, haciendo su entrada triunfal como rey, y por el otro, estando abrumado, dice, de intensa e irreprimible agonía. Dice que entró llorando. Incluso acá comentan el deseo de la gente es que, o sea, no era un lloro así nomás, que bueno, te caen algunas lágrimas, sino que extendía sus manos al cielo y, o sea, su voz, todo, o sea, con manifestación externa era su lloro, o sea, esa gran angustia, ese dolor de ver, de divisar en su mente el futuro, porque Jesús veía el futuro de lo que le iba a acontecer a esa ciudad por haberlo rechazado. No era un lloro egoísta, dice, sino que realmente... Irreprimible agonía. Irreprimible. Irreprimible agonía. ¿Por qué? Yo cuando era chiquito veía esta contradicción, pero no entendía el porqué. Y hasta hace poco no terminaba de entender el porqué. ¿Pero cómo? Lo proclaman rey, pero no es rey de este mundo. Entra con una felicidad enorme de toda la gente que lo proclama rey, pero ¿y él llora de esta manera? Me parecía un papelón. Y era un papelón. Y era un papelón, es el papelón que nosotros provocamos. Vamos a entender este papelón, entre comillas. Desde lo alto del Monte de los Olivos miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz. Era tiempo de Pascua, y de todas las regiones del orbe los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. La hija de Sión parecía decir en su orgullo, estoy sentada reina, y nunca veré el duelo, porque siendo amada como lo era, creía estar segura de merecer aún los favores del cielo, como en los tiempos antiguos cuando el poeta rey cantaba, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, la ciudad del gran rey. ¿Qué hijo de Israel podía permanecer ante semejante espectáculo sin sentirse conmovido de gozo y admiración? Pero eran muy ajenos a todo esto los pensamientos que embargaban a Jesús. Él sabía que iba a morir. Él sabía que iban a clavar sus manos, que iban a sacarle su piel con látigos terribles, pero nada de esto lo perturbaba. Dice, lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y la dureza de corazón de aquellos a quienes él viniera a bendecir y salvar. Vamos a retener nuestro comentario para entrar un poquitito en toda la riqueza que Elena G. de White nos ofrece en su desarrollo. La historia de más de 1000 años durante los cuales Dios extendía su favor especial y sus tiernos cuidados en beneficio de su pueblo escogido, desarrollábase ante los ojos de Jesús. Allí estaba el monte Moria, donde el Hijo de la Promesa, cual mansa víctima que se entrega sin resistencia, fue atado sobre el altar como emblema del sacrificio de Dios. Allí fue donde se lo habían confirmado al Padre de los creyentes el pacto de bendición y la gloriosa promesa de un Mesías. Allí era donde las llamas del sacrificio, al ascender al cielo desde la era de Ornán, habían desviado la espada del ángel exterminador, símbolo adecuado del sacrificio de Cristo y de su mediación por los culpables. Jerusalén había sido honrada por Dios sobre toda la tierra. El Señor había elegido a Sión, la quiso por morada suya. Él habitaba
entre sus hijos, quiso habitar entre sus hijos. Allí habían proclamado los santos profetas durante siglos y siglos sus mensajes de amonestación. Allí habían mecido los sacerdotes sus incensarios y había subido hacia Dios el humo del incienso, mezclado con las plegarias de los adoradores. Allí había sido ofrecida día tras día la sangre de los corderos sacrificados, que anunciaban al Cordero de Dios que había de venir al mundo. Allí había manifestado Jehová su presencia en la nube de gloria sobre el propiciatorio. Allí se había asentado la base de la escalera mística que unía el cielo con la tierra, que Jacob viera en sus sueños y por la cual los ángeles subían y bajaban, mostrando así al mundo el camino que conduce al lugar santísimo. De haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. Eso lo tendríamos que subrayar. De haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Habían resistido la gracia del cielo, abusado de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades. O sea que era condicional a la obediencia, ¿no? Condicional eso de que eran pueblo escogido. O sea, Dios ya los había escogido, pero... En realidad Dios no les había puesto ninguna condición. Los había, perdón que te contradiga, porque estoy de acuerdo. Estoy planteando un antagonismo que tiene su contradicho con lo que vos decís. Dios había sacado a Israel de Egipto y no le había puesto ninguna condición, lo había liberado. Primero lo salvó. Primero lo salvó. Y después. Y como fruto de haber sido salvos, si ellos aceptaban esa salvación, habrían sido para siempre el pueblo de Dios que hubiera dado al mundo esta bendición. Pero ¿qué pasó? Eligieron extraviarse. No hubo nada que los pudiera justificar. Dice que pasaba ante Jesús toda la historia. No es que Jesús vino caído de un paracaídas y que no supieron que Jesús era Jesús. Estaba la profecía de Daniel con las 70 semanas que habían sido determinadas para el pueblo de Dios. Sí. ¿Cuándo fue dada esta profecía? Esta profecía fue dada cuando Israel, por sus pecados, había sido destruido. Dios había tenido que destruir al pueblo de Israel para ver si tomaban conciencia. Había tenido que destruir el templo más majestuoso, el edificio más majestuoso que jamás se haya construido en el mundo, que fue el templo de Salomón. No había más judíos en Israel, estaban todos dispersos, estaba Israel destruido. Y Dios le da a Daniel la profecía de las 70 semanas, que decía que Israel se iba a reconstruir, iba a tener 7 semanas para la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Iba a tener 49 semanas de una especie de silencio profético. O sea, habrían profetas quizás, pero iban a haber muchos profetas falsos. La voz de Dios se iba a callar, a ver si, aunque sea de esta manera, tomaban conciencia de que estaban lejos de Dios. A ver si de esta manera podían atenerse a lo que Dios les había dado y como hace el águila cuando no ve más nada, ¿qué hace? Trata de recordar dónde vio últimamente la luz y de volver. Lo que pasa es que al principio, cuando ellos se habían abocado a la idolatría, el Señor los llevó en cautiverio para que aprendiesen a olvidarse de todo eso. Pero ahora se fueron al otro extremo. O sea, se creyeron tan pueblo escogido ellos que, como decía en la parte anterior, olvidaron el tiempo de su visitación. Olvidaron el tiempo en el que el Mesías, al cual apuntaba la profecía, había llegado. Y fue una lástima que no lo hayan aceptado, ¿no? O sea, viéndolo, teniendo delante de ellos todo, no lo vieron. No lo vieron. Es algo extrañísimo. O sea, acá nos dice
que Jesús no vino así nomás. Desde que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo en símbolo de lo que iba a ser Jesús. Desde que Jacob vio la escalera que conectaba desde su necesidad de Dios, porque había sido Jacob el engañador, a ser el Israel que Dios quería, a ser el victorioso que Dios quería. Y Dios le había mostrado que Él iba a hacer una comunicación entre la tierra y el cielo a través de su sueño. Desde todos los profetas que desde que Jesús dijo, quiero habitar entre ustedes, háganme un santuario porque quiero estar con ustedes, no había forma de perderse. Cuando Jesús, siendo chiquitito, fue por primera vez al templo y comprendió que Él iba a ser el verdadero Cordero, teniendo 12 años, les preguntó, no se iban a dejar enseñar. Entonces les pidió que le enseñaran sobre el Mesías para llamarles la atención. Y los judíos sabían las profecías. Lo bueno de todo esto que en la época cuando Jesús nació, había gente que estaba a la expectativa de la profecía, o sea, no estaba todo perdido, diríamos, ¿no? Pero al pasar los años, vemos siempre que en la dirigencia estaba el asunto. Los dirigentes del pueblo de Israel no lo querían a Jesús, por envidia. Veían que todo el pueblo se iban con él, y como es el ego, ¿no? Ellos deberían venir a nosotros a conocerlo, Hay un punto. Y ahí estaba por qué a la hora de reconocerlo. Hay un punto donde tenemos que decidir qué es lo que queremos creer. Si queremos creer en el pecado, si queremos seguir a nuestros pecados, seguir en nuestros pecados, o si queremos rendirnos ante Dios. Si nosotros no nos sacamos el orgullo de encima, si no le pedimos a Dios reconociendo que no somos nada, que somos tierra, si no reconocemos esto y le pedimos a Dios que viva en nosotros y no nos prendemos de Dios cada día, como Dios dijo que velemos y oremos, ¿para qué? Para que no nos sorprenda como ladrón. Exacto. O sea, está todo profetizado. No tenemos forma de perdernos si seguimos a Jesús. Ahora, si como seres humanos queremos sacar a Jesús de lado y ser suficientes, no vamos a llegar a ningún lado. La historia de Israel había sido, vez tras vez, matar a los profetas. Querían ser suficientes ellos. No querían aceptar el regalo de Jesús. Distorsionaban la verdad. Y sí, porque antes de mandar a su hijo, el Señor envió profetas, ¿no? Para que justamente los llamaran al arrepentimiento, vez tras vez. Cada profeta que se levantaba, era cada profeta que ellos repudiaban, ¿no? Los hacían a un lado. Y cuando vino el hijo, vamos a ver si de esta manera, ¿no? Como comenta ahí la parábola, ¿no? A ver si de esta manera van a reaccionar, ¿no? Pero al parecer no, ni así reaccionaron, ¿no? Dice Elena G. de Guay, y por más que rechazaban una y otra vez, de continuo había seguido instándoles con bondad inalterable. Esto es para crisparse la piel. Dice, más grande que la amorosa compasión del Padre por su Hijo, era el solícito cuidado con que Dios velaba por su pueblo, enviándole amonestaciones por mano de sus mensajeros, madrugando para enviárselas, porque tuvo compasión de su pueblo y de su morada. O sea, más grande que el propio amor del Padre hacia su Hijo fue el amor que tuvo hacia Israel. Y dice que no esperaba a que el pueblo de Israel se extraviara. Dice que madrugaba para enviarle amonestaciones. Y al fin, habiendo fracasado las amonestaciones, las reprensiones y las súplicas, le envió el mejor don del cielo. Más aún, derramó todo el cielo en ese don.
El Hijo de Dios fue enviado para exhortar a la ciudad rebelde. Era Cristo quien había sacado a Israel como una vid de Egipto. El Señor compasivo, movido por su anhelo de obtener fruto, vino en persona a su viña para liberarla, si fuera posible, de la destrucción. La labró con esmero, la podó y la cuidó. Fue incansable en sus esfuerzos para salvar a aquella viña que él mismo había plantado. Israel, empero, se alejó de él, apartándose así de su mejor amigo y de su único auxiliador. Su amor fue despreciado, rechazados sus dulces consejos y ridiculizadas sus cariñosas amonestaciones. Cuando el Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario, ya habría transcurrido para Israel su día como nación favorecida y saciada de las bendiciones de Dios. La pérdida de una sola alma se considera como una calamidad infinitamente más grande que la de todas las ganancias y de todos los tesoros del mundo. Pero mientras Jesús fijaba su mirada en Jerusalén, veía la ruina de toda una ciudad, de todo un pueblo, de aquella ciudad y de aquel pueblo que habían sido elegidos de Dios, su especial tesoro. Entonces ahora empezamos a comprender por qué lloraba Jesús. Había sido su ciudad mimada, Jerusalén. Dice que contemplaba Jerusalén, se veía el templo glorioso, los últimos rayos del sol de esa tarde alumbrando sobre los bloques de mármol inmensos, majestuosos que habían sido traídos. Dios había tocado hasta al emperador del mundo de ese momento para que pusiera todo lo que había que poner para reconstruir Jerusalén, para fortalecerla, para embellecer el templo. Dios había provisto de recursos, Dios los había hecho algo especial. Pero por sobre todo, a pesar de que el último templo no era tan magnífico como el primero que se hizo, lo que caracterizaba a este era que la misma presencia del Dios de los cielos estaba ahí, la gloria de Dios estaba ahí, entre ellos caminando. Y ni así. Y además que Jesús les hacía ver que conocía lo que ellos pensaban, las intenciones que ellos tenían, cuántas veces los confrontó con sus intenciones hacia con Él. Y ni así no quisieron arrepentirse, ¿no? Nos estamos adelantando un poquitito con esto, ya vamos a tenerlo directamente con la riqueza que Elena G. de White lo presenta, pero no puedo dejar de complementarte y decirte que Dios había profetizado por el profeta Ageo de que el segundo templo iba a tener más gloria que el primero. Claro. Sin embargo, habían testigos que habían visto el primer templo y no había nada que hacer con el segundo templo. Si bien el segundo templo era hermoso, comparado con el primer templo no tenía nada que hacer. Y entonces los dirigentes judíos se mataban para decir cómo es que el segundo templo tenía más gloria que el primero. ¿Cómo se cumplía esa profecía? Y era imposible de explicarlo porque no tenía más gloria que el primero como edificación. Ni como edificación, ni en ningún plano, si no es por la presencia corporal del mismo Dios de los cielos, del Hijo del Dios de los cielos, de Jesús. Seguimos. Los profetas habían llorado la apostasía de Israel. Es algo que nosotros hoy también tenemos que hacer. Es necesario gemir y clamar por la apostasía del pueblo de Dios hoy en día. Es necesario, tenemos que manifestarnos. No nos puede no doler. No puede ser que Jesús lloraba. ¿Por qué lloraba Jesús? Tenía que manifestarlo. Tenía que mostrar de todas las formas. Eso no podía ser. Tenemos que dar el mensaje y más vale que vamos a gemir y vamos a clamar si se está perdiendo gente. La verdad que al meditar un poquito, y perdona que te corte, hacía rato que no meditaba en esto, ¿no? Y como vos decís, ese amor que tenía
Cristo y al manifestarlo en el lloro, es lo que muchas veces yo me planteé al leer, no tengo. Y es como que me hizo un clic, ¿no? Y me hizo pensar, bueno, Marina, ¿estás llorando realmente por los que se pierden? ¿Estás llorando por aquellos que tal vez no están viendo las cosas como deberían verlas? A mí también me ha pasado eso de que no he tenido El Espíritu el del Señor. espíritu de clamar y de gemir. No he entendido. Mi madre muchas veces me ha dicho, por los que gimen y claman por las abominaciones del santuario. Tenemos que gemir y clamar por eso. Pero claro, el ser humano no tiene amor en sí mismo. Entonces, no nos mueve tanto. Ahora, cuando nos metemos en el amor de Dios, una persona que nos acompaña hizo un comentario muy amoroso diciendo que el amor de Dios nos contriñe. Yo soy un llorón en casi todos los programas, no puedo contener mi emoción y lo termino manifestando. Y esta persona con una calidez dice, sí hermano, no se haga problema en llorar, más o menos así. El amor de Dios nos contriñe. Entonces ahora sí podemos gemir y clamar, porque nos sentimos identificados con ese Jesús, que no quiere que ni un alma se pierda. Ni siquiera los Dice que dirigentes. todas las ganancias del mundo, todo el oro del mundo, todas las edificaciones del mundo, no se comparan a un alma. Él habría estado dispuesto a morir por un solo alma. Pero él quería salvar a toda la nación. Y lo que veía es que toda la nación se perdía. Era su casa, era su morada. Él vino a ser uno más de nosotros. O sea, él no era ajeno a eso. Él era el creador nuestro, pero a la vez era el hermano nuestro. Se había hecho como uno de nosotros para compartir con nosotros. Por algo partió al mundo, partió la historia del mundo en dos. Nadie puede negar a Jesús, aunque lo terminan haciendo. El mundo no puede dejar de verse partido en dos, en un antes y después de Jesús. Y estaría bueno que comprendamos todos por qué ese antes y después, siendo que el mundo no lo reconoció. Pero ¿por qué tuvo tanto poder ese hijo del hombre, ese humilde hijo del hombre, que nació en un pesebre, que murió como si fuera un maldito? ¿Por qué dividió al mundo en un antes y un después? ¿Por qué cambió el mundo? El mundo ya estaba para ser liquidado en ese entonces. Si los israelitas estaban así, imagínate el resto del mundo. Qué esperanza para... A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los profetas habían llorado la apostasía de Israel y lamentado las terribles desolaciones con que fueron castigadas sus culpas. Jeremías deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de la hija de su pueblo, por el rebaño del Señor que fue llevado cautivo. ¿Cuál no sería entonces la angustia de aquel cuya mirada profética abarcaba no unos pocos años, sino muchos siglos? Veía al ángel exterminador blandir su espada sobre la ciudad que por tanto tiempo fuera morada de Jehová. Desde la cumbre del Monte de los Olivos, en el lugar mismo que más tarde iba a ser ocupado por Tito y sus soldados, miró a través del valle los atrios y pórticos sagrados, y con los ojos nublados por las lágrimas, vio en horroroso anticipo los muros de la ciudad circundados por las tropas extranjeras. Oyó el estrépito de las legiones que marchaban en son de guerra y los tristes lamentos de las madres y de los niños que lloraban por pan en la ciudad sitiada. Vio el templo santo y hermoso, los palacios y las torres devorados por las llamas, dejando en su lugar tan solo un montón de humeantes ruinas. La compasión divina y el sublime amor de Cristo hallaron su expresión en estas lúgubres palabras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina junta tus pollos debajo de las alas y no quisiste. Oh, si tú también, nación favorecida entre todas, hubieras conocido el tiempo de tu visitación y lo que atañe a tu paz. Yo detuve al ángel de justicia y te llamé al arrepentimiento, pero en vano. No rechazaste tan solo a los siervos, ni despreciaste tan solo a los enviados y profetas, sino al Santo de Israel, tu Redentor. Si eres destruida, tú sola tienes la culpa. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Palabras, ¿qué más podía decírselo? ¿De qué otra forma le podía Jesús llamar a ese pueblo? Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido, en la incredulidad y la rebelión que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Los lamentos de una raza caída oprimían el alma del Señor y le hicieron prorrumpir en esas expresiones de dolor. Vio además las profundas huellas del pecado marcadas por la miseria humana, con lágrimas y sangre. Su tierno corazón se conmovió de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y aflicciones de la tierra. Anheló salvarlos a todos. Él tenía el potencial, él tenía la capacidad, él vino a salvarlos a todos. Él estaba dispuesto a derramar su misma alma hasta la muerte y poner así la salvación al alcance de todos. Pero muy pocos iban a acudir a él para tener vida eterna. Porque si recordamos por qué el Señor escogió a Israel para ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no es cierto?, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ese pueblo por el cual el Señor estaba llorando era el que Dios había escogido para que justamente vayan a todas las naciones y así el conocimiento del Dios verdadero, ¿no?, y que ha enviado a su Hijo para salvarnos, recorriera todo el mundo. ¿Qué habría ¿no? sido? ¿Qué habría sido si Israel hubiera reconocido a Jesús? Habría sido algo hermoso. Se hubiese terminado rápido la predicación. Sí, ya estaríamos en el cielo, ya estaríamos en el Edén nuevamente. Los elegidos de Dios no hemos hecho más que retrasar y retrasar y retrasar las cosas. Y Dios en su infinito amor nos da nuevas oportunidades, más oportunidades, llega hasta el último límite de tiempo, dándonos todas las oportunidades posibles. Esto no está en el pasado, esto está en el presente. Nosotros somos hoy el Israel espiritual. Esto es para nosotros, porque nosotros, yo tengo 42 años, he sido criado por mis padres con todo el conocimiento de Dios. Y recién ahora me he dedicado de lleno a esto. La pregunta sería... Y he vivido una vida de tibieza, entre tibieza y frialdad, una tibieza muy fría. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos ser así los seres humanos? Y si me descuido ahora, también. La pregunta, y perdón que interrumpí, pero la pregunta sería para cada uno de nosotros en base a lo que vimos anteriormente, ¿no? ¿Conocemos el tiempo de la visitación de cada uno de nosotros? ¿Estamos expectantes a esa visitación que el Señor nos está haciendo a cada momento, ¿no? ¿Estamos acallando la voz del Señor o le estamos haciendo caso, ¿no? Las profecías se están cumpliendo de una manera impresionante. Vemos que estamos en un mundo que no da para más. No da para más en lo moral, no da para más en las guerras que están habiendo, no da para más en el desastre ecológico que estamos sufriendo. Las cosas están llegando al límite y no queremos abrir los ojos. O pensamos, hoy el Papa cree que él puede unir al mundo en oposición a la ley de Dios, que él como político puede encontrar en el hombre la solución, reducir las emanaciones de dióxido de carbono, y seguir con este mundo de un ser humano
que no respeta a Dios. Estamos igual que los judíos. El paralelismo es idéntico. Los pastores evangélicos tienen los estandartes de Roma en su corazón, en sus iglesias, en sus fieles. La ley de Dios, o sea, el pueblo judío rechazó a Jesús, el Hijo de Dios. Y el mundo, que supuestamente es cristiano, ha rechazado la ley de Dios. O sea que es lo mismo, porque la ley de Dios es su carácter, es mediante la cual se expresa el amor de Dios. Los seres humanos hablamos de amor, pero no es el amor de Dios, hablamos de un amor trucho, de un amor que no sirve para nada, que es egoísmo, que es una mentira. Estamos, como los judíos, diciendo, ay, sí, paz y amor, pero ese amor no vale ni sirve para nada, no es amor. Y como dice la palabra, ¿no? Van a pedir paz, paz en todos lados, como están pidiendo ahora, ¿no? Entre Rusia y Croacia, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, así como pasó con Jerusalén, ¿no? Estaban tranquilos porque se creían el pueblo escogido, ¿no? Acá nunca le va a pasar nada a nuestro templo, pero sin embargo, bueno, no quiero adelantarme, ¿no? Vamos a ver qué pasó. Sigamos. Dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, o sea, hasta ahora, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. Tenemos la verdad, no la queremos ver, no la queremos entender, la distorsionamos, la queremos hacer como la religión de Caín. Caín quiso, bueno, yo voy a sacrificar los frutos de la tierra. A mí no me importa lo que Dios me está diciendo. No me importa lo que Dios pide de mí y por qué lo pide. Yo voy a acomodar las cosas. Yo quiero a Dios a mi manera. Es lo que los seres humanos terminamos diciendo. O sea, profesos cristianos, ¿no? Tenemos el nombre únicamente de cristianos, pero no hemos entendido nada. No entendimos nada. No queremos ver. Tengo un amigo al cual le dedicaría este programa porque lo quiero mucho, se llama Víctor. Con él trabajé mucho tiempo. Muchas veces me enojaba con él por cosas del trabajo, pero nos queríamos. Él me sabía entender. Yo tengo un carácter complicado y él era bueno en el trabajo, pero por ahí se dejaba estar, era demasiado tranquilo. Pero cuando tuvo que jugarse por mí, se jugó por mí de una manera impresionante y la verdad que he quedado en deuda con él y quisiera con todo mi anhelo que él pudiera conocer estas cosas de Dios. Y un día estábamos jugando al tenis y le hablé de Dios y dice, pero Caleb, a mí Dios no me importa mucho. A mí no me importa mucho Dios. Cuando estoy mal o así un poco más, me aferro a Dios y eso, pero siéndote sincero, siéndote completamente sincero, a mí no me importa mucho Dios. Bueno, me rasgaba el corazón con esto que me decía, pero él es sincero. Espero que Dios pueda tocarlo y pueda cambiar esa visión, pueda darse cuenta, pueda ver, porque el diablo nos tiene con una venda en los ojos para no poder ver. También me decía, no quiero ser religioso porque veo que los religiosos son amargados. Y claro, Jesús era alegre. Jesús era una persona alegre, pero a veces no podía resistir
la amargura de ver cómo se perdían sus hijos, a quienes él había creado, a quienes él había dado todo para salvarse. Entonces, a veces hay cosas que no podemos dejar de gemir y de clamar. El diablo muchas veces presenta un circo donde la verdadera realidad del ser humano es acallada por luces de fantasía, por brillos de fantasía, por vidas de fantasía, y nos terminamos muriendo como unos perros. Pero bueno, estuvimos distraídos. Lo bueno, puedo decir algo, Sí. mientras venía hoy aquí, estaba hablando con el que manejaba, ¿no?, el vehículo, y se nota que Dios está llamando a todos. Eso es lo bueno de todo esto, ¿no? Dios llama y los está como atrayendo, tienen inquietudes en sus corazones y quisieran sacarse esas dudas y muchas veces no saben con quiénes. Y tal vez, como no saben sacarse esas dudas, se quedan con las dudas en vez de manifestar o buscar. Como yo le decía, si tú quieres conocer la verdad, la vas a buscar y la verdad te va a hacer libre. Es que hay tanto engaño también, que dice la palabra de Dios en estas mismas escenas, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces la gente a veces tiene desconfianza en los religiosos, porque hay muchos que han preferido apartarse de los religiosos porque ven que también son engañadores. Pero tenemos que buscar a Jesús por nosotros mismos porque podemos llegar a Él. Él es un mediador entre Dios y nosotros, es el único mediador válido entre Dios y nosotros. Y Él puede darnos todo lo que necesitamos para ser verdaderamente libres y para salvarnos. Vamos con la próxima placa. ¿Querés leer, Marina? Bueno, dice, 1000 años antes el salmista había magnificado la bondad de Dios hacia Israel, porque había escogido aquel templo como su morada. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó, y edificó su santuario a manera de eminencia. El primer templo había sido erigido durante la época de mayor prosperidad en la historia de Israel. Vastos almacenes fueron construidos para contener los tesoros que con dicho propósito acumulara el rey David, y los planos para la edificación del templo fueron hechos por inspiración divina, según nos dice Crónicas 28, 12 y 19. Salomón, el más sabio de los monarcas de Israel, completó la obra. Este templo resultó ser el edificio más soberbio que este mundo haya visto. No obstante, el Señor declaró por boca del profeta Ageo, refiriéndose al segundo templo, mayor será la gloria postrera de esta casa que la gloria anterior. Sacudiré todas las naciones y vendrá el deseo de todas las naciones y llenaré esta casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. El segundo templo fue honrado con la presencia de uno en quien habitaba corporalmente la presencia, la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne. Bueno, otra pincelada más del Elena G. de White a través de nada más ni de nada menos que lo que dice la Biblia. O sea, estas no son palabras de Elena G. de White, Elena G. de White nos las muestra para que comprendamos cómo el primer templo fue la construcción más majestuosa que haya tenido la humanidad. Fue algo extraordinario. Dice que el principal rey de Israel, David, fue el que acopió todo o la mayoría de las cosas para su construcción. Ese templo, imagínate que David dijo, no quiero ni siquiera que las piedras se tallen en el lugar del templo porque es tan sagrado que no quiero que haya roturas, que se partan las piedras en ese lugar. Quiero que se traigan ya listas para ser ensambladas y que coincidan perfectamente. En ese templo no había toque de tambores, porque no había nada que fuera golpear algo, que no había nada que fuera, digamos, algo bruto. Tenía que ser todo armonía, como Dios
quiere que sus hijos sean. Dice que en ese templo estuvo la manifestación de la gloria de Dios a través de la Santa Shekinah, que estaban los 10 mandamientos, estaban las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Estaba, el rey más sabio que haya tenido, el hombre más sabio que haya tenido el mundo, fue el que estuvo al frente de la construcción. Fue algo impresionante. Fue una muestra de lo que era la casa de Dios. Pero después Dios permitió otro templo mucho más simple, pero que iba a tener mayor gloria por Jesús. ¿Alguna señal más hacía falta? Estaba todo ya. Estaba todo dicho. Los discípulos se habían llenado de asombro y hasta de temor al oír las predicciones de Cristo respecto a la destrucción del templo y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. Llamaron la atención del maestro diciéndole: «Mira qué piedras, qué edificios». Pero Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras: «De cierto os digo que no será dejada allí piedra sobre piedra que no sea destruida». Los discípulos, al reunirse en derredor del Señor en el Monte de los Olivas, le preguntaron: ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Dice que los discípulos creían que eso iba a pasar ahí mismo y creían que Jesús ahí mismo iba a ser el rey de Israel. Y lo que pasa es que le llevó mucho tiempo reconstruir, ¿no?, el templo. Y ahora que le digan, mira, va a ser destruido, es como que estaban asombrados, ¿no? Sí, es como que era demasiado para sus mentes, no llegaban a entenderlo. Jesús lo tenía sumamente claro y Jesús no se los quiso clarificar del todo. Dice: lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos. De haber visto con toda claridad esos 2 terribles acontecimientos futuros, el sufrimiento del Redentor y su muerte y la destrucción del templo y la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. O sea que todo esto fue dado como maqueta de lo que va a pasar en el mundo ahora, en nuestros días. Es que si Jesús les explicaba que después de unos cuantos años más hacia adelante recién se iba a cumplir lo de la destrucción, como que se iban a desanimar, porque el mandato de Jesús, que era vayan y predíquenle a todo el mundo, hagan discípulos, ¿no?, y enséñenle todas estas cosas. Pero si ellos a rajatabla y entendían que iba a pasar 40 años más todavía, hasta el año 70 cuando sucedió, se hubiesen desanimado más, ¿no es cierto? Y si nos ponemos en lugar, suponete que en una familia el padre de familia sabe que va a morir y tiene a sus hijos tiernos. A veces misericordiosamente no se los dice, porque se da cuenta que no están preparados. No están preparados. Y les dice algo como para que después entiendan. No es que ni se los deja de decir, ni que se los dice claramente. Se los dice como para que vayan entendiendo después y se acuerden de sus palabras. Y aprovechó, como dice ahí, porque le preguntaron qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, porque ellos entendieron que a eso se refería Jesús. Y ahí es donde mezcló los eventos, ¿no?, de la destrucción de Jerusalén y también haciendo alusión de la destrucción del mundo, ¿no? Así es. Seguimos adelante para entender con mayor plenitud. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel y especialmente los que deberían sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas
precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que está en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto es central, tenemos que entender esto. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Iba a haber una abominación en el lugar santo, que estaba ya predicha varios siglos antes por Daniel profeta. No estaban en oscuridad respecto a todo lo que iba a pasar. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Entonces Jesús en realidad les está diciendo, fíjense lo que dijo el profeta Daniel. Cuando se produzca la abominación desoladora o del asolamiento que fue predicha por Daniel profeta, los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces, cuando vieres ¿y qué decía Daniel profeta? Cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, salgan. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajan en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. O sea, a pesar de que iba a venir destrucción total, Dios no quería que ninguno de sus hijos se perdiera. Y ninguno de sus hijos se perdió. Dios había dado una señal clave. Durante el reinado de Herodes, la ciudad de Jerusalén no solo había sido notablemente embellecida, sino también fortificada. Se erigieron torres y muros y fortalezas que, unidos a la ventajosa situación topográfica del lugar, hacían aparentemente inexpugnables a Jerusalén. Si en aquellos días alguien hubiese predicho públicamente la destrucción de la ciudad, sin duda habría sido considerado, cual lo fuera Noé en su tiempo, como alarmista insensato. Pero Cristo había dicho, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La ira del Señor se había declarado contra Jerusalén a causa de sus pecados, y su obstinada incredulidad hizo inevitable su condenación. Claro, el ser humano confiado en sí mismo no cree en Dios. Jesús le dijo claramente, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos es la señal, tienen que huir. Eso para los judíos era una abominación. ¿Por qué? Porque Jerusalén era tierra santa, tierra de Dios. Y entonces no podían venir a profanar esa tierra los ejércitos romanos. Y que justamente, como explicaba ahí, era del muro cierta distancia. Se extendía a varios estadios. Exactamente. Entonces no hacía falta que los romanos invadieran la ciudad. Con que estuvieran afuera del muro ya estaban invadiendo Tierra Santa. Ya era una abominación. Era algo claro para los judíos que eso era una abominación. Y era clara la señal de huir. Lo había dicho el profeta Daniel
y lo estaba poniendo sobre el tapete Jesús. Tienen que huir. Cuando vean esta señal, tienen que huir. Pero Hoy también tenemos esta misma señal. Pero el común de la gente en Israel, diríamos, ellos lo vieron como que era un problema político, se podría decir, o sea, que venían los romanos a querer invadirlos, ¿no? Y a tomar la ciudad. El que no estaba metido en el tema que Jesús les había dicho y la señal, lo tomaron como algo propio, ¿no? Que viene otra nación a conquistar otra y nada más. Pero los que realmente entendieron esa señal, a qué se refería, y ahí vemos también el amor de Cristo, ¿no? Que quería salvar, incluyendo o al menos aquellos que habían visto todo lo que Él había hecho, entendieron para qué habían venido Él al mundo, y entonces en misericordia salieron cuando fueron obedientes, ¿no? Los que reciben el amor de Cristo conocen los tiempos. Conocen los tiempos. Dios les revela a su pueblo los tiempos. Siempre lo hizo y siempre lo va a hacer. Y va a ser ahora también. Ahora, los que son orgullosos, el orgullo los priva del entendimiento y no pueden conocer los tiempos. ¿Qué decía el pueblo orgulloso? El pueblo que quería seguir viviendo en sus pecados. No, es imposible. Lo fortificada que es nuestra ciudad, es imposible que la tomen. Aparte somos el pueblo de Dios nosotros. Dios nos protege. Dios está con nosotros. Se creían justos. Bueno, así pasa con el pueblo de hoy, el pueblo supuestamente de Dios de hoy en día. No conoce los tiempos. Están cegados. Los estandartes romanos ya han sido puestos en el lugar santo. Y van a ir avanzando cada vez peor. Pero ¿por qué han sido puestos los estandartes romanos en el lugar santo? El lugar santo es la ley de Dios. Y los estandartes romanos, el Papa Constantino, que fue el emperador romano de su tiempo, se unieron en una unión que es ilícita porque es unir el poder temporal, cuando Jesús dijo mi reino no es de este mundo, con lo que supuestamente es el poder espiritual, no de Dios, el poder espiritual del diablo. Y entonces pretenden cambiar la ley de Dios. Eso es el estandarte romano en todo el mundo cristiano. El pueblo evangélico que desconoce la ley de Dios, que pretende decir, bueno, con 9 mandamientos estamos de acuerdo, pero con un mandamiento no. Aún el pueblo adventista no está viendo los estandartes romanos adentro. Los tenemos. Tenemos infiltrados en las altas esferas de la iglesia, que no están dando el mensaje como debiera darse. Están diciendo, sí, falta mucho para que venga Jesús. No están anunciando el tiempo de su visitación al pueblo, ¿no? Exactamente. El Señor había dicho por el profeta Miqueas, oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y apóyanse en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Y ahora se busca como en el tiempo de Jesús, querían que Jesús sea el rey terrenal, ahora parece que quieren que Cristo venga a reinar a este mundo, ¿no? Y lo están esperando, como todos sabemos, ¿no? Están esperando que Jesús venga a esta tierra y quieren un reino acá, terrenal. Es como que no se está entendiendo en el cristianismo que el reino que el Señor quiere establecer es un reino celestial, ¿no? Así les pasó a ellos. Después de Jesús, que no fue reconocido, vinieron, ellos veían que era el tiempo, y entonces como era el tiempo, pero no habían reconocido al verdadero Mesías, se empezaron a presentar
otros mesías, entre comillas, a los que sí reconocieron. Y así terminaron. Estas palabras dan una idea cabal de cuán corruptos eran los moradores de Jerusalén y cuán justos se consideraban, a la vez que se decían escrupulosos observadores de la ley de Dios, quebrantaban todos sus preceptos. La pureza de Cristo y su santidad hacían resaltar la iniquidad de ellos. Por eso le aborrecían y le señalaban como el causante de todas las desgracias que les habían sobrevenido como consecuencia de su maldad. Aunque harto sabían que Cristo no tenía pecado, declararon que su muerte era necesaria para la seguridad de la nación. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos decían: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Si se sacrificaba a Cristo, pensaban ellos, podrían ser otra vez un pueblo fuerte y unido. Así discurrían y convinieron con el sumo sacerdote en que era mejor que uno muriera y no que la nación entera se perdiese. Así era como los príncipes habían edificado a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Política. Querían gobernar con política, no con el Espíritu de Dios. Querían ver, no nos conviene reconocer a Jesús, es muy bueno, sí, pero es demasiado humilde. Ellos querían un rey de otro estilo. Eliminaran a los romanos, ¿no? Así era como los príncipes judíos habían edificado a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Por tanto, había añadido el profeta: a causa de vosotros será Sión arada como campo, y Jerusalén será como majanos, y el monte de la casa como cumbres de breñal. Había profetizado la destrucción. Dios aplazó su juicio sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaran su evangelio y asesinaran a su Hijo. La parábola de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios con la nación judía. Ya había sido dada la orden: córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Pero la divina misericordia la preservó por algún tiempo. ¿Por qué? Había todavía muchos judíos que ignoraban lo que habían sido el carácter y la obra de Cristo. No habían llegado a comprender. Y los hijos no habían tenido las oportunidades ni visto la luz que sus padres habían rechazado. Entonces, por amor de ellos, fue retrasado como 40 años más. Por medio, o sea, ellos les dio un tiempo para ver si veían que habían matado al Mesías, para ver si se arrepentían, para ver si por la palabra de los apóstoles, luego, por la palabra de los seguidores de Jesús, podían comprender y arrepentirse. Les dio más tiempo. Incluido, te quito 2 segundos, me viene a la mente, ¿no? Incluido Jesús cuando murió en la cruz, en el 31, después les dio a la dirigencia 3 años y medio más, hasta el 34 que lo rechazaron y ahí sí como nación dejó de ser, ¿no? Pero vemos que ahí aún a los fariseos, ¿no? A los que dirigían el pueblo, les dio tiempo también para que investigaran las profecías y para que vieran, o sea, ya lo habían visto, pero para ver si después podían caer en lo que había pasado y arrepentirse. La profecía de las 70 semanas dice que en la última semana, a la mitad de la semana, iban a quitarle la vida al Mesías. O sea, profetiza cuándo iba a ser ungido, cuándo iba a ser bautizado Jesús al principio de la semana. A la mitad de la semana iban a quitarle la vida al Mesías. Y se suponía que tenían que saber ellos. Tenían que verlo, tenían que... Claro. Estaba ante ellos. No lo vieron antes, bueno, que lo vean después. Quedaron los discípulos dando sus vidas para que ellos pudieran comprender esto. Dice,
por medio de la predicación de los apóstoles y de sus compañeros, Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos para que pudiesen ver cómo se habían cumplido las profecías, no únicamente las que se referían al nacimiento y vida del Salvador, sino también las que anunciaban su muerte y su gloriosa resurrección. Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando, conociendo ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a ellos mismos les fuera concedida, entonces se hicieron cómplices de las culpas de los padres y colmaron la medida de la iniquidad. Ahí se cerró. Dios les dio primero un tiempo de 3 años y medio más, como vos comentabas, para que pudieran salvarse todos como nación. Como nación. Y después de esto les dio 40 años más para ver a cuántos podía salvar en forma individual. Exacto. Y salvó a muchos en forma individual, pero Jesús quería salvar a toda la nación. ¿Querés leer? Bueno, la longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia, pero el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma había elegido. Sus discípulos menospreciaban la gracia de Cristo, que los habría capacitado para subyugar sus malos impulsos, y éstos los vencieron. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos. Tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad de ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los que gobernaban el pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas los convertían en tiranos. Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al Hijo inocente de Dios. Y ahora las acusaciones más falsas hacían inseguras sus propias vidas. Con sus hechos habían expresado desde hacía tiempo sus deseos. Quitad de delante de nosotros al Santo de Israel. Y ya dichos deseos se habían cumplido. El temor de Dios no les preocupaba más. Satanás se encontraba ahora al frente de la nación y las más altas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su dominio. No nos pasa en el mundo, no nos pasa en la iglesia. Cuando se rechaza a Dios, hay un límite donde comenzamos a ser gobernados por nuestras bajas pasiones. Si no le damos lugar a Jesús en nosotros, nos convertimos en un monstruo. Cuando el Espíritu de Dios no tiene otro remedio que retirarse de nosotros, porque nosotros en nuestra libertad como seres humanos no le damos ningún lugar, no le damos el lugar que se merece, nos quedamos librados a nosotros mismos. Nos vamos encalleciendo, ¿no? No escuchamos la voz de Dios una vez, Y otra nosotros vez. mismos no somos nosotros mismos, es el diablo en nosotros mismos. El que nos comienza a gobernar es el diablo. Si Dios no nos protege, si nosotros elegimos el mal, el diablo es nuestro Señor. Las bajas pasiones, no había seguridad en ninguna parte, todo era un caos impresionante. Mi mujer me mandó un cierre, dice: cuando viereis hacerse estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Cuál es el mandato de Dios? Mirad, velad y orad. Mirar las profecías,
mirar a Jesús muriendo por nosotros todos los días, mirar la historia por la que pasó el pueblo de Dios, por la que pasó Jesús, ver la salvación de Él para nosotros, tomarla, agarrarnos de esa salvación y salir a dar el mensaje. Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice en Lucas 21, 31 al 33. O sea que la generación que vea el cumplimiento de estas cosas, así como había también señales de la destrucción de Jerusalén, así también hoy en día, ¿no? La destrucción de este mundo está cerca, porque ya estamos viendo signos de que eso está ocurriendo. Y como vos decías, que estábamos comentando, la abominación asoladora, ¿no? Ya está en camino, ¿no? Ya están queriendo instaurarla, ¿no? Y a todo el mundo. Eso es también muy importante, ¿no? Vamos a hacer un capítulo más de este programa, viendo la realidad de qué pasó con el pueblo judío a partir de esto, viendo la destrucción de Jerusalén. Pero para redondear es necesario que digamos que Jerusalén fue sitiada como había sido predicho, y la orden era, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, es la señal para huir. Los hijos de Dios vieron esa señal y huyeron. ¿Qué pasó? Era tiempo de Pascua. Y Cestio Galo, el general romano, sitió Jerusalén. La orden era urgente: huir. ¿Huir qué significa? Significa perder la comodidad, su casa, sus riquezas, sus amigos muchas veces, su religión, la religión de ir al templo, dejar la escuchar familia, el mensaje bonito que nos dice el pastor. En muchos casos hasta dejar la familia, porque a veces la familia acompañaría y a veces te tendrías que ir solo. Si tenías que elegir entre quedarte con familia que no acepta lo que Dios manda o salir. Pero Dios había dado la señal para sus hijos: cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, huir. Parecía una contradicción. ¿Cómo vas a huir si está rodeada de ejércitos? ¿Cómo vas a salir? No se puede. No se puede. Pero los que obraron con fe salieron. Cuando salieron ya no había más ejército. Ya no había más nada que impidiera la salida. El que realmente tenía fe salió. Y dice que no se perdió ni un solo hijo de Dios con la destrucción de Israel. La destrucción de Jerusalén fue realmente un lago de sangre. Dice que los soldados romanos caminaban sobre los cadáveres. Corría la sangre como río de lo que fue. Y previo a la destrucción, durante el sitio de Jerusalén, las madres se terminaron comiendo a sus propios hijos. Dice que fue algo terrible. La miseria humana se manifestó hasta su peor cara. Era tiempo de Pascuas cuando fueron sitiados. Los hijos de Dios, al ser sitiados, salieron. ¿Qué pasó cuando salieron? Ya no estaba el pueblo de Israel, ya no estaba el sitio romano. Dios había dirigido las cosas en el mundo para que a Cestio Galo, el general romano a cargo del sitio, le dijeran: no, vení, te necesitamos en otro lugar, vení a Egipto, creo que fue. Entonces se tuvo que ir. Cuando Cestio Galo se fue, ¿qué pasó? Los hijos de Dios tuvieron las puertas totalmente abiertas sin que nadie les impidiera salir. ¿Por qué? Hubieron varias cosas que tuvieron que suceder.
Los judíos dijeron, Dios está con nosotros, no nos pueden hacer nada, y salieron a perseguir al ejército romano, casi lo destruyeron. El ejército romano se estaba yendo, entonces los agarraron y se les fueron con todo, casi los destruyeron. Se envalentonaron de una manera terrible. Entonces, ¿qué pasó? El ejército de Jerusalén estaba ocupado en perseguir a los romanos que se estaban yendo. Cantidad de gente que había ido a Jerusalén para la Pascua volvía a sus lugares. Entonces, no había una policía, digamos, que le pudiera decir, ¿y usted por qué se va? No, porque ya se iba tanta gente, porque eran gente que había venido, como quien dice, a Pascua nada más, que se estaba yendo. Entonces los hijos de Dios, entre tanta gente, se iban sin levantar ningún problema y sin que nadie les pudiera impedir. Fueron inadvertidos, se podría decir. ¿Qué pasó? Esto de que persiguieran a los romanos, esto de que creyeran que Dios estaba con ellos cuando Dios no estaba con ellos, esto de que se creyeran justos cuando no eran justos, el hombre se autoengaña de una manera impresionante, les granjeó que cuando volviera el sitio, a través del general Tito, los romanos que habían sido atacados por la retaguardia y que habían sido sanguinariamente atacados, ahora volvieron con mayor saña y con menos, digamos, compasión. Tenían la sangre en el ojo de que habían muerto muchos de ellos. Entonces, fueron implacables. Dice que fue terrible, lo vamos a ver bien en el próximo programa, pero fue terrible lo que sufrió ese pueblo, hasta la muerte. Dice que al que salía del muro, porque tenían tanta hambre que algunos salían a buscar alguna plantita, lo agarraban y lo crucificaban. Adentro de Jerusalén habían facciones en pugna y entonces habían guerras internas por las cuales destruyeron sus alimentos. Tenían para vivir años, pero en las guerras se destruyeron las provisiones que tenían. Por otro lado, había sido también tiempo de Pascua cuando recibieron esta segunda invasión y entonces tenían adentro a mucha gente que también comía. Entonces se terminaron antes. O sea, se juntó todo lo que se podía juntar para que fuera un caos impresionante. Bueno, al punto que se comían a sus propios hijos, ¿no? Eso es lo más terrible. Dice que se perdió todo afecto natural. Que la mujer que era tan mimada, dice que nunca su pie había pisado tierra. O sea, eran niñas, digamos, princesas. Terminaron comiéndose a sus propios hijos en escondido. Fue terrible, como lo que el ser humano puede llegar a hacer. Los padres mataban a sus hijos, los hijos mataban a sus padres. Fue terrible y a eso va este mundo. Pero Dios, eso muestra que la segunda venida de Jesús está a las puertas. El ser humano todavía sigue sin reconocer esto. Como pasó con Noé, que no le creían. ¿Cómo va a venir un diluvio si nunca vino un diluvio? Como pasó con el pueblo de Israel. No, nosotros vamos a vencer, somos el pueblo de Dios. Habían despreciado y negado a Jesús, sin embargo todavía ellos se creían el pueblo de Dios. Dios ya no estaba con ellos hacía rato. Sin embargo, se autoengañaban y así les fue. Y bueno, y el mundo está llegando hoy a una época en que al parecer la religión dominante va a ser el cristianismo, aparentemente en puntos comunes de doctrina, ¿no? Y también se profesa, estamos con el Señor, pero ¿cuál va a ser la decisión que van a hacer, no? ¿Van a seguir a seres humanos o van a obedecer a Dios antes que a los hombres, no? Porque, como vamos a ver en la próxima, este mundo está siendo llevado a descartar la ley del Señor. Y, oh casualidad, supuestamente haciendo creer que la estamos ensalzando y diciendo somos el pueblo del Señor.
pero sin embargo eso va a hacer que venga lo otro, la destrucción, así como en el tiempo de Jerusalén, ¿no? Como despreciando al Hijo de Dios, se despreciaba todos los valores que pudieran tener como nación y como seres humanos. Despreciando alguno de los mandamientos de Dios, despreciamos a toda su ley, porque su ley es un conjunto, es una cadena de oro que cortando un eslabón nos muestra que no nos importa nada de toda la ley. El pueblo cristiano, llamado cristiano entre comillas, pero que no sigue a Jesús, que no guarda sus mandamientos, que ha despreciado, que muestra desprecio por sus mandamientos, se va a unir con, o sea, el mundo protestante, con el mundo católico, se van a unir con los musulmanes, se van a unir con la parte de China, se van a unir con... Todos se van a unir, porque lo único que les va a interesar es el poder, lo político. Se van a unir con alianzas humanas, pero va a durar muy poco. Dice que viene la piedra que destruye todo lo que el ser humano ha construido. No sé si tenés algunas últimas palabras como conclusión de esto. Y bueno, yo me quedo con lo que sintió Cristo, ¿no? Ese que creo que más o menos es lo que nos impactó a los dos, y todo aquel que lea esa porción creo que también va a llorar como hemos llorado, no sé, vos también lloraste, ¿no? Pero esa tristeza que tiene Cristo, no solo por los de la época de Jerusalén, ¿no? De la destrucción aquella, en el año 70 después de Cristo, sino que también Jesús veía hacia el final de nuestros tiempos. Cómo esa persona, cada uno de nosotros podemos ser, o alguna persona que esté hoy en día viéndonos, y que cada día el Señor nos llama, y desoímos esa voz. Ya sea que nos hablen por medio de un amigo, por medio de leer la palabra, si es que la estás leyendo. A veces el Señor te dice algo y a veces preferimos acariciar los pecados en vez de hacerle caso. Con ese dolor me quedo, ¿no? Para que lo sigamos meditando y que eso nos lleve, ahora que nosotros en esta época tenemos tiempo, a poder ponernos las pilas y hacerle caso a Cristo, ¿no? Porque en esa porción que yo les digo veo el amor de Dios. La verdad, yo hacía rato no lo leía, pero cuando uno refresca, voy a decir, hace rato que me estaba perdiendo de ese detalle, ¿no? De ese detalle, el amor de Dios en ese lloro, en ese llorar, ¿no? Por cada uno de nosotros. Nos vio, desde aquel tiempo nos vio a nosotros, ¿no? Bueno, Jesús no lloró por los clavos en sus manos, se las aguantó. Es impresionante, ¿no? Le hicieron de todo, pero dice que como cordero fue llevado al matadero y que no abrió su boca. Jesús eso lo aguantó como un hombre en el más cabal sentido. Pero lo que no pudo aguantar fue la tristeza de que vos te pierdas, de que yo me pierda, de que alguno de nuestra familia se pierda, de que algún ser humano se pierda. Eso fue lo que perturbó a Jesús. Jesús era una persona alegre. Los cristianos también somos una persona alegre. Yo en este momento puedo estar emocionado por ese gran amor de Jesús, pero eso me causa una profunda alegría. Los cristianos también vamos a compartir esta alegría y vamos a compartir esta emoción que no puede dejar de producirnos el amor de Jesús. También vamos a gemir y vamos a clamar por las abominaciones que se hacen en el santuario de Dios. Y nadie podrá permanecer inerte. No vamos a poder permanecer inerte. Nadie en el mundo podrá permanecer inerte. O vamos a salir a dar este mensaje, o vamos a salir a vivir este mensaje, o vamos a salir a velar y orar para que Dios pueda cambiar nuestro corazón malo, nuestro corazón de piedra,
nuestro corazón injusto, nuestro corazón perverso, y darnos su amor, su justicia. Y vamos a salir a buscar con ese amor que solo Jesús nos puede dar a nuestros prójimos, o vamos a creernos justos en nosotros mismos y a perseguir a los hijos de Dios. En los discípulos de Dios se sacrificó nuevamente a Jesús. Todos los discípulos fueron asesinados. Juan fue intentado de asesinarlo poniéndolo en una olla hirviendo con aceite, y Dios hizo un milagro y Juan fue el único que murió de viejo en una isla solitaria y allí escribió el Apocalipsis de la mano con Jesús. Jesús le reveló el Apocalipsis. Fue un premio especial que le dio Dios al discípulo del amor. Esto no lo hace más que los otros discípulos. Los otros discípulos tuvieron también el honor de morir por Jesús. Lo hicieron con todo amor. No lo sintieron, no fue un castigo. Quisieron, como su maestro, dar su vida en el doble sentido de la palabra, dar su vida mientras vivieron, a dar testimonio de estas cosas y dar su vida cuando fue necesario, pero no claudicar. En el cuerpo de ellos reafirmaron el testimonio de Jesús. En el último tiempo, Dios también va a tener una iglesia fiel y sin mancha. Dios quiere purificarnos a cada uno. Dios quiere salvarnos a cada uno. Dios quiere que tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y de nosotros depende de qué lado vamos a estar. Es inmensa la alegría que nos da Jesús. Nada se puede comparar a la alegría que nos da Jesús. El pueblo de Dios fue librado de esa destrucción. Se tuvieron que ir. No la pasaron cómodos al salir de Jerusalén. La destrucción no llegó en forma inmediata. Llegó 3 años y medio después. 3 años y medio en que ellos creyeron que habían vencido a los romanos, que ya no tenían necesidad de pagar impuestos a los romanos. Habían recibido mucho de los romanos, que gobernaban el mundo, y los romanos tenían una pax romana que gobernaba con el símbolo de Roma, con hierro, con la espada, pero también les habían dado cosas para reconstruir Jerusalén y les exigían pago de tributos. No pagaron más tributos, dijeron, somos el pueblo de Dios, no nos hace falta pagar tributo, les ganamos a los romanos, los sacamos corriendo, se autoengañaron. El pueblo de Dios que salió dejó de tener la comodidad de esa ciudad que parecía inexpugnable. ¿Quién podía atreverse a decir nos van a ganar? Con el muro que tenían, con las condiciones topográficas que la hacían inaccesible. El mismo general Tito, cuando se produjo la destrucción total, reconoció que era imposible humanamente, que Dios los había entregado. Que Dios no los había podido proteger. En realidad Dios no los entregó. Ellos se entregaron al diablo y de esta manera perdieron la protección de Dios. Estamos entre la vida y la muerte. Podemos autoengañarnos con el circo que el mundo nos ofrece. Podemos autoengañarnos con nuestra propia justicia, que es trapo de inmundicia, que es hojas de higuera, que es la religión de Caín, que después nos va a convertir en homicidas. O podemos buscar a Jesús y salir a ser instrumentos de salvación. Que esto pueda ser realidad en nosotros, que la gloria de Dios pueda manifestarse en nosotros. Amén.
mis sueños y anhelos. Quiero en ti para siempre confiar. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ya sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Hazme caminar en tus pasos, Señor, aunque vivir sea difícil para mí, pues estarás cada día a mi lado, y junto a ti no tendré ya que temer. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ya sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor.